Mi nombre es Reges. Tenía 15 años cuando todo comenzó. Mi vida transcurría entre la escuela y el pequeño mercado que mi mamá, Marinalba, llevaba con esfuerzo en Ocotlán, Jalisco. Era un adolescente común, ayudaba en las ventas, cargaba cajas de frutas y tortillas y pasaba las tardes entre clientes y tareas. La semana de Navidad se suponía que iba a ser agradable y feliz, pero lo que nos pasó a mí, Alicia, y a mi marido y a mis hijos no fue nada de eso. Todo comenzó de una manera sutil, casi imperceptible. Yo estaba organizando la sala, colgando algunos adornos, mientras mis hijos ayudaban a poner luces en el árbol. Mi marido, Carlos, preparaba algunos aperitivos en la cocina. El vecindario parecía tranquilo, como siempre, y el calor de la ciudad de Jalisco le daba un toque acogedor a la casa. Pero algo andaba mal desde el primer día. Fue la primera noche cuando me di cuenta de algo extraño. Estábamos todos en la sala, viendo una película, cuando noté una sombra en la ventana del edificio de al lado. Al principio pensé que era un reflejo, pero era muy consistente. Parecía alguien observándonos. Carlos se rió y dijo que estaba imaginando cosas, e incluso a nuestros hijos les pareció divertido. Pero algo en mí no podía ignorar la sensación de ser vigilada. Aquella figura inmóvil, detrás del cristal, me dejó inquieta. En los días siguientes, la sensación solo aumentó. Siempre que las luces se apagaban, sentía que el vecino estaba allí, silencioso, sin moverse, mirando dentro de nuestra casa. No era una mirada casual, era estudiada, meticulosa. Comencé a notar pequeños detalles en la rutina de la casa. Los objetos parecían moverse durante la noche, cosas sencillas, como una taza sobre la mesa o un libro fuera de lugar. Nada desaparecía, pero el orden de nuestro hogar estaba siendo alterado sin explicación. Carlos intentó racionalizarlo todo. Dijo que podía ser yo dejando las cosas fuera de lugar sin darme cuenta. Los niños, más preocupados por los regalos que por el vecino, no entendían bien la situación. Pero cada mañana yo revisaba la cocina, la sala, los dormitorios, y siempre había algo diferente. Era un cambio sutil, casi imperceptible, pero constante. No podía dormir bien. El miedo no era a la violencia, sino a la sensación de invasión. Una noche, decidí quedarme despierta para ver si sucedía algo. Me senté en el sofá, intentando fingir que leía un libro, pero toda mi atención estaba puesta en la ventana del edificio de al lado. Él estaba allí, como siempre, quieto. No parpadeaba, no se movía. No podía verle el rostro, solo la silueta, pero parecía que cada movimiento mío era registrado. Mi corazón se aceleraba, pero necesitaba confirmar que no estaba imaginando todo. Después de esa noche, comencé a notar patrones extraños. Los objetos cambiaban de lugar siempre que la luz se apagaba. Una toalla que estaba doblada en la cocina aparecía caída en el suelo. Un control de televisión estaba sobre el sofá, en el lugar equivocado. Intentaba encontrar explicaciones lógicas, pero ninguna encajaba. La sensación de que estábamos siendo observados no desaparecía. Era como si el vecino tuviera una atención obsesiva por cada uno de nuestros pasos. Una mañana, encontré un cuaderno sobre la mesa de mi escritorio. No era mío. Estaba abierto en una página en blanco. En el momento pensé que alguno de los niños lo había puesto allí sin querer, pero juraron que no. Carlos también lo negó. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Empecé a pensar en cómo alguien podría entrar, o al menos acercarse a nuestra casa, sin que nos diéramos cuenta. Nada tenía sentido, pero su presencia parecía constante. La tensión comenzó a afectar nuestra rutina. Me sentía incómoda incluso para cocinar. Cada vez que agarraba algo de la nevera u organizaba una estantería, miraba hacia la ventana, esperando ver la silueta. Carlos también empezó a notar pequeños cambios, pero trataba de no hablar mucho sobre ello para no asustar a los niños. Cada noche, la sensación de que estábamos siendo estudiados se hacía más fuerte. Sentía el peso de su mirada en cada rincón de la casa. Una noche, mi hijo mayor comentó algo extraño. Dijo que sentía como si alguien estuviera en nuestra sala cuando apagábamos la luz.
Le pregunté si había visto a alguien y dijo que no, pero que sentía una presencia, un frío extraño, incluso con la casa caliente. No supe qué decir. Yo misma sentía eso, pero no quería alarmar a los niños. Era como si la presencia silenciosa del vecino se hubiera infiltrado en cada habitación sin revelarse nunca completamente. En una de esas noches decidí salir de dudas de una vez. Esperé hasta que todos durmieran y luego fui a la sala con la luz mínima encendida. La ventana del edificio de al lado estaba oscura, pero cuando miré vi la figura de siempre. Él no se movió. Podía ver el contorno y parecía que me observaba con atención absoluta. Un miedo helado me invadió. Volví al dormitorio en silencio, tratando de no despertar a nadie, y me pregunté si él siempre había estado allí, observando, desde que llegamos. Al día siguiente, me desperté cansada, como si no hubiera dormido nada. El desayuno fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Observé la casa con atención, tratando de identificar algo fuera de lugar. Una silla de la mesa estaba ligeramente separada, algo pequeño, pero recordaba haberla empujado. Carlos notó mi mirada e intentó bromear, diciendo que la casa se estaba haciendo vieja. Sonreí por cortesía, pero por dentro estaba tensa. La sensación era de que alguien había pasado por allí durante la madrugada. No había señales de robo ni ruidos que lo justificaran. Aún así, algo no encajaba. A lo largo del día, intenté mantener la rutina normal. Llevé a los niños a hacer cosas de Navidad y volví antes de que oscureciera. Tan pronto como llegué, miré automáticamente hacia el edificio de al lado. Las ventanas estaban cerradas, sin señal de movimiento. Aquello debería haberme tranquilizado, pero tuvo el efecto contrario. Era como si la ausencia fuera aún más inquietante. Preparé la cena intentando no pensar en ello. Aún así, sentía una opresión constante en el pecho. La casa parecía demasiado silenciosa, incluso con los niños conversando. Algo invisible parecía ocupar el espacio. Aquella noche, los objetos cambiaron de lugar nuevamente. Un jarrón que estaba cerca de la ventana apareció en la mesa de la sala. Estaba absolutamente segura de que no lo puse allí. Llamé a Carlos y se lo mostré, esperando que él también lo encontrara extraño. Él se quedó confundido, pero dijo que tal vez lo había golpeado sin darse cuenta. Yo sabía que no era eso. El jarrón estaba intacto, sin marcas de caída. La sensación de invasión se hizo más fuerte que el miedo. Era como si alguien quisiera mostrar que podía entrar cuando quisiera. Empecé a prestar atención a los horarios. Siempre sucedía después de que todos se iban a dormir. Ninguno de nosotros oía ruido alguno durante la noche. Ni pasos, ni puertas, ni ventanas abriéndose. Aún así, por la mañana, algo estaba diferente. Revisaba cerraduras, pestillos y ventanas todos los días. Todo permanecía cerrado. La lógica decía que no estaba pasando nada. Mi cuerpo, sin embargo, reaccionaba como si estuviéramos en peligro. Era una tensión constante, difícil de explicar. El vecino seguía apareciendo todas las noches. Siempre en el mismo lugar, siempre en la oscuridad. Nunca vi luz encendida en su apartamento. Nunca vi visitantes, ni oí sonidos. Era como si no tuviera rutina propia, solo observaba. A veces me quedaba quieta, mirando fijamente la ventana, intentando provocar algún movimiento. Él nunca reaccionaba. Aquello me daba una extraña sensación de impotencia, como si estuviera siendo observada por algo que no necesitaba esconderse. Decidí comentarlo con una vecina de nuestro edificio. Le pregunté discretamente sobre el hombre del edificio de al lado. Ella frunció el ceño y dijo que casi nadie lo conocía. Comentó que vivía allí desde hacía años y casi no salía. También dijo que nadie recordaba verlo durante el día. Aquello solo reforzó mi incomodidad. No era solo una impresión mía. Volví a casa con un nudo en el estómago. Sentía que no estábamos solos en aquella observación silenciosa. En Nochebuena, intenté concentrarme en la cena. Cocinar siempre me había calmado y lo necesitaba. Los niños estaban animados, hablando de los regalos. Carlos intentaba mantener el ambiente ligero. Aún así,
Yo miraba hacia la ventana a cada momento. Cuando oscureció, la silueta apareció nuevamente. Parecía más cercana, aunque yo sabía que eso no tenía sentido. Mi corazón se aceleró sin motivo claro. Tuve ganas de cerrar todas las cortinas y fingir que nada existía allí afuera. Aquella noche, oí un ruido leve en la sala. No era fuerte, parecía algo siendo colocado sobre la mesa. Me quedé inmóvil en la cama, tratando de identificar el sonido. Carlos dormía profundamente a mi lado. Pensé en levantarme, pero el miedo me lo impidió. Esperé unos minutos, que parecieron horas. El silencio volvió como si nada hubiera pasado. Aún así, no pude volver a dormir. La sensación era de que alguien había estado allí, muy cerca. Por la mañana, encontré un detalle que me hizo temblar. Un portarretratos con una foto de la familia estaba girado hacia la pared. No se había caído, solo había sido girado con cuidado. Aquello no parecía un accidente. Sentí un frío recorrer mi cuerpo. Se lo mostré a Carlos, que se puso serio por primera vez. No intentó explicarlo, solo se quedó mirando, como si finalmente hubiera entendido mi angustia. El silencio entre nosotros fue pesado. Ambos sabíamos que aquello no era normal. Decidimos pasar el día fuera, tratando de distraernos. Fuimos a visitar a parientes y volvimos tarde por la noche. Al llegar, la casa parecía igual, pero el ambiente era diferente. Un olor extraño, casi imperceptible, flotaba en el aire. No era malo, solo diferente. Abrí las ventanas para ventilar, incluso con el calor. Miré hacia el edificio de al lado. La silueta estaba allí, como siempre. Tuve la impresión de que él sabía que habíamos salido. Aquello me dejó profundamente incómoda. Esa madrugada, me desperté con la sensación de estar siendo observada. Abrí los ojos despacio y me quedé quieta. Nada se movía en la habitación. Aún así sentí un peso extraño en el aire. Me levanté con cuidado y fui a la sala. Todo parecía normal a primera vista, pero la televisión estaba encendida, sin sonido. Estaba segura de que estaba apagada. La apagué rápidamente y volví al dormitorio, temblando. No conté nada en ese momento. Al día siguiente, hablamos sobre irnos por unos días. Carlos estuvo de acuerdo, diciendo que necesitábamos descansar. Los niños estaban confusos, pero aceptaron. Preparé algunas maletas tratando de actuar normalmente. Mientras tanto, sentía una urgencia extraña, como si no debiéramos quedarnos allí una noche más. Antes de salir, eché un último vistazo por la ventana. El edificio de al lado estaba silencioso, sin la silueta. Aquello debería haber sido un alivio, pero me dio aún más miedo. Pasamos unos días fuera, y nada extraño sucedió. Pude dormir mejor y relajarme un poco. Aún así, la sensación no me abandonó por completo. Cuando volvimos, la casa estaba intacta. Ninguna señal de invasión, ningún desorden. Aún así, sentí un escalofrío al entrar, como si el lugar hubiera sido usado en nuestra ausencia. Los niños corrieron por la casa sin notar nada. Respiré hondo y traté de convencerme de que todo había terminado. En la primera noche de vuelta, la silueta reapareció. Estaba exactamente en el mismo lugar de antes. Parecía que nunca se había ido. Mi estómago se revolvió. Cerré la cortina inmediatamente. Carlos me abrazó, intentando calmarme. Decidimos no hablar más sobre eso con los niños. Fingir normalidad parecía la única opción. Aún así, la sensación de vigilancia volvió con fuerza total. Era como si la pausa hubiera sido solo una espera. Los objetos continuaron cambiando de lugar, pero de forma aún más sutil. Pequeñas cosas, casi imperceptibles. Un vaso girado, un cojín fuera de la alineación. Si no hubiera estado tan atenta, tal vez ni lo habría notado. Era eso lo que más me asustaba. Parecía una prueba, una provocación silenciosa, como si alguien quisiera ver hasta dónde podíamos soportar. La casa ya no parecía totalmente nuestra. Era como compartir el espacio con algo invisible. Nunca vimos al vecino fuera del apartamento. Nunca nos cruzamos con él en el pasillo o en la calle. Era como si existiera solo de noche. A veces me preguntaba si realmente estaba allí o si era algo que no entendíamos, pero los objetos fuera de lugar
me recordaban que algo concreto sucedía. Ya no hablaba de ello en voz alta. El miedo se había transformado en un estado constante, un tipo de alerta que nunca se apagaba. Con el tiempo, aprendimos a convivir con eso, no porque lo aceptáramos, sino porque no sabíamos qué hacer. Nada realmente grave pasó, nadie resultó herido, nada fue robado. Aún así, la sensación de invasión nunca se fue. La semana de Navidad pasó, pero dejó marcas difíciles de borrar. Siempre que anochece, cierro las cortinas automáticamente. Aún así, siento que eso no hace ninguna diferencia. Como si la mirada no necesitara una ventana. A veces pienso en buscar ayuda o denunciar algo. Pero, ¿denunciar qué exactamente? No hay pruebas, solo sensaciones y pequeños detalles. ¿Cómo explicar que alguien observa sin moverse? ¿O que los objetos cambian de lugar sin ruido? Sé cómo suena esto. Yo misma intentaría racionalizar si lo estuviera oyendo de otra persona. Tal vez por eso nunca hice nada. El miedo mayor es llamar la atención sobre algo que prefiere permanecer silencioso. Hasta hoy, no sé si el vecino realmente entra en nuestra casa. No sé cómo lo haría, ni cuándo. Tampoco sé si nos observa por curiosidad o por otro motivo. Solo sé que esa presencia existe. Es constante, silenciosa y paciente. A veces tengo la sensación de que conoce nuestra rutina mejor que nosotros mismos. Como si estuviera aprendiendo algo, poco a poco. Esa idea me quita el sueño hasta hoy. Todavía vivimos en el mismo lugar, en Jalisco, tratando de llevar la vida normalmente. Nada realmente aterrador ha sucedido desde entonces. Aún así, nunca más me sentí completamente segura dentro de casa. Siempre reviso los objetos antes de dormir. Siempre evito mirar hacia la ventana por la noche. La sensación de estar siendo observada no desapareció. Tal vez nunca desaparezca. A veces pienso que lo peor no es lo que él hace, es el hecho de nunca saber lo que realmente quiere. Mi hija tiene 8 años, y lo que pasó con ella y sus amiguitos es inexplicable. Todo comenzó unas semanas antes de Navidad, aquí en Jalisco, cuando decidieron construir una casa en el árbol en el fondo del patio trasero. Era una cosa sencilla, unas tablas atadas con cuerdas, algo improvisado. Pasaban horas allí, riendo, inventando juegos y contando historias. Al principio, parecía solo diversión, pero pronto empezaron a notar cosas extrañas. Objetos que dejaban desparramados aparecían reorganizados. Juguetes ordenados, cojines en su sitio. Ningún adulto había entrado, pero los niños juraban que alguien tocaba sus cosas. Un día, mi hija vino corriendo, con los ojos como platos, diciendo que los muñecos que habían llevado estaban de vuelta en la estantería, todos en fila. Pensé que estaba exagerando, pero me di cuenta de que incluso algunas hojas que habían tirado afuera estaban organizadas. Pregunté a los otros padres, y todos confirmaron relatos parecidos. Algunos niños estaban asustados, otros desconfiados. Nadie sabía explicarlo. Intenté calmarlos diciendo que podría ser algún animal o el viento, pero la forma en que todo estaba arreglado parecía demasiado humana. Con el paso de los días, comenzaron a surgir sonidos provenientes del bosque que rodeaba el patio. Ramas que se rompían durante la noche, pasos leves pero constantes. A veces parecía distante, otras veces muy cerca, como si alguien subiera al árbol o espiara por encima. Los niños miraban hacia arriba, asustados. Yo intentaba racionalizar, diciendo que era solo el viento o algún animal, pero la tensión en sus miradas era evidente. Mi hija me agarraba con fuerza y sentía un escalofrío que no podía ignorar. Una tarde, decidí subir con ellas a la casa del árbol para ver cómo estaban las cosas. Sorprendentemente, todo estaba organizado, incluso después de horas de juego intenso. La pequeña escalera de cuerda estaba intacta, las tablas alineadas. Pregunté quién había tocado los objetos, pero todos lo negaron. Fue la primera vez que sentí miedo de verdad. No era solo imaginación infantil. Algo allí parecía tener una intención propia, invisible,
pero perceptible. Mi hija empezó a mencionar una persona que la observaba desde la cima del árbol. Al principio, pensé que era imaginación, pero ella describió a alguien como una sombra sin rostro, solo mirando. Los otros amigos confirmaron sentir la misma presencia. El ambiente de diversión se mezcló con miedo, y me di cuenta de que la sensación en el patio había cambiado. Intentar ignorar la situación se volvió imposible. La presencia parecía constante, silenciosa, pero muy real. Los padres intentaron intervenir poniendo objetos extra en la casa del árbol, pensando que eso podría distraer a la sombra, pero nada funcionaba. Algunas cámaras improvisadas tampoco registraban a nadie. Ningún movimiento humano aparecía, pero los objetos seguían siendo reorganizados. La sensación de ser observado se hacía cada vez más palpable, y no solo para los niños. Yo mismo sentía un escalofrío al pasar por el patio por la noche. Una noche, mientras revisaba las imágenes de la cámara, oí ramas rompiéndose cerca de la casa. Corrí hasta la ventana y vi las sombras de los árboles moviéndose sin viento. Mi hija apareció en la puerta del dormitorio con los ojos desorbitados, diciendo que la sombra estaba allí de nuevo. Intenté calmarme, pero algo dentro de mí tembló. La forma en que ella hablaba parecía diferente, más seria. Me di cuenta de que no se trataba solo de imaginación infantil. En los días siguientes, los niños comenzaron a dudar en subir al árbol. Muchas veces se quedaban sentados en la base, mirando hacia arriba con miedo. Mi hija decía que la sombra se movía, pero nunca bajaba. Intentaban ignorarla, pero era evidente que la presencia influenciaba su comportamiento. Incluso yo, un adulto escéptico, sentía algo extraño, una tensión que no tenía explicación. La sensación de estar siendo observado se convirtió en parte de la vida cotidiana. Hablamos con los vecinos, tratando de encontrar una explicación. Nadie tenía relatos parecidos. Algunos se rieron, otros pensaron que era una exageración. Pero cuando mencioné los sonidos en el bosque, algunos admitieron haber oído algo similar por la noche. Empecé a darme cuenta de que mi propia incredulidad no ayudaba. La sensación de presencia constante era real, incluso sin ser visible. Todo parecía converger en una única certeza. Algo nos observaba. Intentamos colocar una linterna grande cerca de la casa, pensando que la luz ahuyentaría a cualquier animal o intruso. No sirvió de nada. Algunas noches después, la linterna estaba caída, como si alguien la hubiera empujado, aunque nadie la había tocado. Los niños comenzaron a llorar, y mi hija dijo que la sombra parecía reír. Intenté explicar que era solo imaginación, pero mis nervios también estaban a flor de piel. Algo en ese patio tenía voluntad propia. Una noche de viento más fuerte, oí pasos claros subiendo la escalera de cuerda. Corrí afuera pensando que algún adulto había entrado, pero no había nadie. Las tablas crujían solas y los objetos estaban reorganizados como siempre. Mi hija me abrazó, temblando. No decía nada, solo miraba hacia arriba con los ojos desorbitados. Por primera vez sentí miedo real de algo que no podía ver. Sabía que necesitaba proteger a los niños, pero no había explicación racional. En los días siguientes, intentamos mantener la rutina normal, pero la ansiedad estaba presente. Los niños inventaban códigos para subir al árbol, tratando de engañar a la presencia que sentían. Mi hija decía que alguien los observaba, incluso cuando estaban escondidos. Los niños ya no jugaban con naturalidad, estaban siempre alertas. Los padres intentaron intervenir, pero los relatos eran demasiado consistentes para ignorarlos. Algo allí no era solo imaginación infantil, la presencia se volvía cada vez más concreta. Una tarde, encontré a uno de los niños escondido entre los arbustos, llorando. Dijo que alguien invisible lo había tocado mientras subía al árbol. Mi hija confirmó haber visto lo mismo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Intenté racionalizar, pero no había lógica. El patio entero parecía habitado por algo que no podíamos tocar ni ver. Los niños lo sentían, y eso era suficiente. Empecé a darme cuenta de que, para ellos,
La presencia era tan real como cualquier persona conocida. Intentamos hablar con los niños, preguntarles si querían renunciar a la casa del árbol, pero todos se negaron. La explicación de ellas era simple. Querían seguir jugando, incluso con miedo. Eso me hizo darme cuenta de cuánto algo había afectado sus emociones. Sentían miedo, pero también curiosidad. Para ellas, el misterio se convertía en parte del propio juego. Pero para nosotros los adultos, la sensación de algo invisible observándonos era demasiado inquietante. Durante una tarde, me di cuenta de que algunas ramas cerca del árbol estaban rotas en posiciones extrañas. No era a causa del viento. Nadie había subido allí. Mi hija vino a mostrarme, diciendo que la sombra había tocado las ramas. Sentí una mezcla de preocupación e incredulidad. Miré alrededor, sin encontrar explicación. Era imposible negarlo. La sensación de ser observado estaba presente en cada detalle del patio. Cada movimiento de los niños parecía acompañado de algo invisible. Coloqué una cámara de seguridad más profesional en el lateral del árbol, esperando registrar algún movimiento. Pero no apareció nada, ninguna sombra, ningún animal, ninguna persona. Aún así, los objetos seguían siendo reorganizados. La tensión aumentó y los niños comenzaron a dormir mal. Mi hija decía que oía pasos por la noche. Escuchaba el corazón acelerado de ella, tratando de consolarla, pero yo tampoco podía dormir. La sensación de impotencia crecía cada día. Una noche, fui a revisar la casa del árbol con la linterna. Sentí algo extraño, un escalofrío que recorrió mi espalda. Las tablas crujían levemente, pero no había viento. Los niños miraban fijamente hacia arriba, en silencio. De repente, un juguete cayó solo de una estantería improvisada. Corrimos a recogerlo, pero no había nadie allí. La respiración de los niños estaba acelerada. El miedo de ellos era real, y el mío también. Algo en ese patio era inexplicable. En los días siguientes, noté pequeños cambios en los objetos de la casa. Un cojín que siempre estaba de lado aparecía mirando hacia adelante. Un juguete que dejábamos a un lado aparecía en el centro. Todo parecía intencional. Mi hija decía que la sombra estaba organizando todo. Los amigos lo confirmaban. Ya no sabía qué pensar. Y los padres empezaron a discutir si sería mejor derribar el árbol o intervenir de alguna forma. Pero nadie quería admitir que sentía miedo. Una noche, oí pasos claros en el bosque. Corrí afuera, pensando que alguien había entrado, pero no había nadie. El viento estaba quieto. Los niños estaban juntos, mirando hacia arriba. Mi hija sujetaba la mano de su amigo más cercano, con los ojos desorbitados. Ninguno habló, pero me di cuenta de que algo había sucedido. La sensación de ser observado nunca fue tan intensa. Sentí miedo, pero también curiosidad. Algo allí existía, pero permanecía invisible, silencioso, y parecía estudiar cada movimiento de los niños. Pusimos linternas más grandes e intentamos vigilar la casa del árbol, pero nada servía. Todo seguía siendo reorganizado. Uno de los juguetes de mi hija desapareció por horas, reapareciendo en la cima del árbol. Ella subió a buscarlo, pero juró que no había nadie. El misterio solo aumentaba. Los niños ya no reían como antes, pero seguían insistiendo en jugar. Sentía que estábamos lidiando con algo que no entendíamos y que cualquier intento de explicación racional fallaba. Empecé a hablar más con otros padres, tratando de entender si alguien ya había pasado por algo parecido. Algunos recordaron sonidos extraños en el bosque, pero nadie tenía relatos tan detallados como el nuestro. Eso me hizo darme cuenta de que tal vez estábamos lidiando con algo raro, algo que solo se manifestaba cerca de niños, o al menos era percibido por ellos. Mi hija hablaba poco ahora, solo observaba y señalaba cuando algo parecía moverse. Una tarde, vi a mi hija mirar fijamente a la cima del árbol y decir: «Él no quiere que subamos, pero tampoco quiere que bajemos». Me quedé sin palabras. Los otros padres me miraron, sin saber qué decir. Era como si estuviéramos frente a algo que no podía explicarse.
La tensión se mezclaba con fascinación. Yo sabía que cualquier decisión podría afectar lo que los niños sentían, pero no había manual para esto. Solo observábamos. Los días antes de Navidad se convirtieron en una rutina extraña. Juegos, miedo, observación constante. Los niños conversaban entre sí, pero casi siempre sobre la sombra. Parecían acostumbrados, pero al mismo tiempo tensos. Me daba cuenta de que algo cambiaba en el patio diariamente. Los árboles, las ramas, los juguetes, todo parecía formar parte de un patrón que nadie podía descifrar. El misterio se volvía más real cada día y más difícil de ignorar. Una noche, la casa del árbol quedó completamente silenciosa. Ni viento, ni animales, nada. Solo una sensación densa de observación. Los niños estaban reunidos en la base, agarrándose unos a otros. Mi hija dijo que la sombra estaba descansando. Yo no entendía, pero le creí. La sensación de que algo nos observaba nunca desapareció, incluso cuando intentábamos jugar a otros juegos. Algo en ese patio tenía voluntad propia y no podía ser controlado. Intentamos hablar con especialistas, pero nadie tenía explicación. Los psicólogos decían que era imaginación infantil colectiva, pero nosotros, los padres, sabíamos que no era eso. Los niños describieron detalles que nadie podría inventar. El miedo y la curiosidad seguían coexistiendo. La sensación de presencia permanecía constante, silenciosa. Cada visita a la casa del árbol era una mezcla de ansiedad y fascinación. Éramos espectadores de algo que no comprendíamos. En la víspera de Navidad, fuimos todos juntos al patio. La casa del árbol estaba como siempre aparecía, organizada, silenciosa, con una sensación de expectativa en el aire. Los niños miraban hacia arriba, y mi hija dijo, «Él está esperando que volvamos después de Navidad». Yo no sabía si era broma o verdad, pero sentí que algo allí seguiría presente. El misterio no necesitaba resolverse para existir. Simplemente estaba allí observando, silencioso. Volvimos adentro de la casa, pero la sensación no desapareció. Incluso desde dentro, mirando por la ventana, podía sentir algo en los árboles. Los juguetes que llevamos adentro todavía parecían mirar hacia arriba, como si esperaran que el árbol fuera visitado de nuevo. Los niños durmieron con dificultad, algunos despertando de madrugada con miedo. Yo tampoco pude dormir. Todo seguía siendo real, incluso sin explicación. Hasta hoy, nadie sabe explicar lo que sucedió en esa casa del árbol. Los niños siguen hablando de la sombra, pero han aprendido a convivir con ella. Yo todavía siento que algo nos observa cuando paso por el patio. A veces pienso si es solo imaginación o si realmente existe algo allí, invisible, silencioso, pero consciente. No hay respuestas claras, solo la certeza de que algo extraño e inexplicable sucedió. Y por más que intente ignorarlo, nunca más será como antes. ¿Cómo está? Le contaré una historia que parece fantasiosa, pero le aseguro que me ocurrió a mí y a mi familia. Fue en Nochebuena, en nuestra casa en Jalisco. Todo comenzó cuando toqué el timbre para abrir la puerta y encontré una caja en el suelo, sin remitente, sin etiqueta. Me quedé confuso, porque no esperábamos nada aparte de las compras normales del día. Se la enseñé a mi esposa, y ella estaba tan perpleja como yo. Abrimos la caja con cuidado, y dentro había una fotografía antigua de familia, que nadie recordaba dónde había sido guardada. El ambiente ya comenzó a volverse extraño. Era como si alguien estuviera jugando con nuestro pasado sin permiso. Creímos que podía ser un error del correo, pero pronto aparecieron más paquetes. Uno en el pasillo, otro en la cocina, todos sin remitente. Cada caja contenía algo muy personal. Un reloj antiguo de mi padre, un guante de invierno de mi madre que ella juraba haber perdido, una muñeca de mi hermana que nadie veía desde hacía años. Nos quedamos paralizados, porque nadie recordaba haber perdido esas cosas. Nos preguntamos unos a otros, riendo nerviosamente, si alguien estaría gastando una broma, pero nadie asumió la culpa. La sensación de invasión comenzó a ser real y empezó a dar verdadero miedo.
Durante la cena, nos dimos cuenta de que algunas cajas habían cambiado de lugar. Una que estaba en el salón apareció en la escalera. Mi corazón se aceleró y mi esposa insistió en que era imposible, pero yo lo vi con mis propios ojos. Empecé a imaginar que alguien pudiera estar dentro de la casa, observándonos. Mi hija, de 8 años, comenzó a llorar, diciendo que alguien estaba mirando por la ventana. Revisamos todo, pero no había nadie. Intentamos mantener la normalidad, pero la tensión era palpable. La noche parecía demasiado larga, incluso para una noche buena. Pusimos todos los paquetes en una habitación, pensando en investigar después. Pero por la noche, nos dimos cuenta de que seguían cambiando de lugar. Mi corazón se disparaba cada vez que iba a comprobarlo. El perro estaba inquieto, gruñendo a rincones oscuros. Incluso con las luces encendidas, la sensación de que alguien nos observaba no desaparecía. Intentamos razonar, pensar en explicaciones lógicas, pero no había señales de allanamiento. El miedo comenzó a mezclarse con incredulidad. Mi esposa se quedó en silencio, mirando hacia la puerta como esperando que algo apareciera. Alrededor de las 11, decidimos encerrarnos en el salón con los niños. Algunos paquetes habían aparecido en nuestros dormitorios. Mi hija dormía abrazada a mí, asustada, mientras mi hijo miraba cada sombra como si fuera una amenaza. Intentamos conversar en voz baja para mantener la calma, pero el ambiente estaba demasiado tenso. Era imposible ignorar la sensación de invasión, de que alguien desconocido sabía demasiado sobre nosotros. Cada objeto antiguo parecía cargar memorias que nadie recordaba, pero que de alguna manera estaban volviendo a surgir de forma aterradora. Por la mañana, abrimos algunos paquetes para ver mejor el contenido. Encontramos cartas antiguas, juguetes que habían estado perdidos durante años, fotos que nadie recordaba. Todo muy personal, íntimo. Mi madre comentó que parecía que el pasado nos estaba alcanzando, tratando de mostrarnos algo, pero nadie sabía qué. Lo extraño es que los paquetes seguían apareciendo, siempre con ítems diferentes, siempre sin explicación. La sensación de que alguien estaba manipulando nuestra historia personal crecía a cada minuto. Intentamos catalogar los paquetes, pero cada uno tenía algo que remitía a momentos específicos del pasado. Una carta que mi padre nunca entregó, un juguete que mi hija perdió años atrás, una fotografía que mi madre decía haber quemado. Todo tenía sentido de manera perturbadora. La sensación de violación de la privacidad se mezclaba con el miedo y la extraña nostalgia de los recuerdos que los objetos despertaban. Cada paquete parecía haber sido hecho para afectarnos emocionalmente. Durante la tarde, decidí salir a comprar algunas cosas, esperando que mi ausencia ayudara a enfriar la situación. Cuando volví, más paquetes habían aparecido. Algunos en el patio, otros encima de la mesa del porche. Era como si alguien hubiera estudiado cada rincón de la casa y estuviera jugando con nosotros. Mi mente intentaba encontrar explicaciones, pero ninguna tenía sentido. La sensación de ser observado era casi física. Cada ruido en el patio parecía amplificado. Cada sombra parecía moverse con propósito. Aquella noche, algunos paquetes comenzaron a moverse solos. Mi hija gritó y corrimos a ver. Realmente, estaban en lugares diferentes de donde los habíamos dejado. Ninguno de nosotros los había movido, y las puertas y ventanas estaban cerradas con llave. El perro estaba inquieto, gruñendo a la nada. Mi esposa y yo intercambiamos miradas silenciosas, sin palabras. La sensación de que algo fuera de lo común estaba sucediendo nos dejó sin suelo. Intentamos dormir, pero nadie logró descansar bien. El miedo mezclado con incredulidad dominaba la casa entera. Por la mañana, decidimos mirar con calma todos los paquetes nuevamente. Algunos contenían objetos que nadie recordaba que existían, otras cartas escritas a mano, con letras antiguas que parecían familiares. Cada ítem despertaba memorias casi olvidadas, pero reales. Mi madre decía que parecía que la casa quería mostrarnos cosas que habíamos ignorado, pero nadie sabía exactamente lo que significaba.
La sensación de que nuestra vida estaba siendo observada y estudiada era intensa. Cada detalle de la casa parecía diferente, como si estuviéramos siendo examinados. El peso de lo sobrenatural se mezclaba con el miedo a la invasión. Al final de la tarde, decidimos encerrarnos en una única habitación y no abrir nada más. Pero algunos paquetes comenzaron a desaparecer de donde estaban, solo para aparecer en otros lugares. Mi hija decía que veía sombras moviéndose por los pasillos y mi hijo, que normalmente no se asusta, estaba inquieto. Cada objeto parecía tener vida propia, o al menos estar siendo manipulado por algo que no entendíamos. Intentamos racionalizar, pero era imposible. La casa entera parecía haber cambiado, y cada rincón parecía guardar secretos. Durante la noche, oí pasos leves en el pasillo. Me levanté despacio, intentando no hacer ruido, y fui a comprobar. No había nadie. Las cámaras no registraron nada dentro de la casa, solo fuera, siempre en el exterior, aquella figura desconocida. Mi corazón se aceleró. La sensación de que nuestra privacidad había sido invadida era real y física. Mi esposa se despertó, asustada, y me preguntó si yo había visto. Ambos sabíamos que algo extraño estaba sucediendo. No había explicación lógica, pero la experiencia era concreta. A la mañana siguiente, intentamos registrar todo con fotos y vídeos, cada paquete, cada objeto, cada carta, pero extrañamente, algunas cámaras no funcionaban bien en los momentos en que los objetos se movían. Nada captaba lo que realmente sucedía, como si hubiera algo invisible manipulando la situación. El misterio aumentaba y el miedo se hacía más palpable. Cada vez que alguien de la familia se acercaba a un paquete, sentía un peso extraño, como si la propia casa estuviera observando nuestras reacciones. Durante el día, intentamos continuar con la rutina, pero cada detalle parecía diferente. Los paquetes permanecían esparcidos por la casa, y cada objeto antiguo despertaba recuerdos que no queríamos confrontar. Mi esposa y yo nos mirábamos en silencio, compartiendo la misma sensación de impotencia. Los niños observaban atentos, percibiendo nuestro miedo, pero sin entender totalmente. Era como vivir dentro de una pesadilla silenciosa, donde nadie podía ayudarnos. La tensión se mantenía constante, haciendo imposible relajarse. Decidimos hablar con vecinos, para ver si alguien había notado personas extrañas rondando la casa, pero nadie vio nada. Nadie aparte de nosotros percibió nada diferente aquella noche. Esto aumentó la sensación de aislamiento. La casa, que antes era segura, ahora parecía un espacio vulnerable. Cada ruido del exterior era interpretado como amenaza. Cada sombra se volvía sospechosa. La presencia invisible era constante y perturbadora. Con el paso de las horas, nos dimos cuenta de un patrón. Los paquetes aparecían principalmente por la noche, cuando estábamos distraídos o durmiendo. Esto causaba ansiedad extrema. Cada toque del timbre, cada viento más fuerte, cada ruido parecía señal de que la presencia estaba allí. Ya no podíamos ignorar la sensación de que estábamos siendo observados. Hasta el perro comenzó a comportarse de forma extraña, nervioso e inquieto. Todo en la casa indicaba que algo fuera de lo común estaba sucediendo. Mi madre sugirió que todo era algo del pasado queriendo atención. Los niños estaban asustados, pero confiaban en nosotros. Esto nos obligó a mantener la calma, incluso sin entender. Mi esposa y yo intentábamos distraernos, pero cada sonido extraño nos hacía estremecer. La sensación de vulnerabilidad no dejaba espacio para la normalidad. Con cada movimiento de la casa, sentíamos que había algo más, algo invisible y constante, pero palpable. Uno de los momentos más perturbadores fue encontrar un paquete en la habitación de mi hijo, con un objeto que él había perdido hacía años. La sorpresa era total, y nadie había tocado allí durante años. La sensación de que nuestras vidas estaban siendo leídas por alguien desconocido era intensa. La seguridad de la casa parecía inútil, y cada explicación racional parecía insuficiente. El miedo mezclado con incredulidad dominaba nuestro día a día. Cada rincón parecía guardar la presencia de algo que no podíamos ver,
pero sentíamos claramente. Intentamos registrar todo en fotos y vídeos, pero algunas cámaras simplemente no funcionaban cuando los objetos se movían. Era como si algo invisible controlara la situación, eligiendo cuándo mostrarnos y cuándo permanecer oculto. Esto aumentaba aún más el miedo y la frustración. Cada paquete tenía su propio efecto sobre nosotros, despertando memorias y sentimientos que nadie podía explicar. El clima en la casa se volvió tenso, pesado. Cada gesto nuestro parecía observado. Era imposible relajarse o pensar en algo aparte de intentar entender lo que estaba sucediendo. Intentamos seguir la rutina de Navidad, arreglar la mesa, poner música, pero cada ruido fuera de la casa hacía que nuestras manos sudaran. Los objetos antiguos parecían cargar más que recuerdos. Parecía que cada uno tenía un propósito desconocido. Los niños estaban aprensivos y nosotros intentábamos mantener la calma. Cada vez que alguien tocaba un paquete, sentíamos un peso extraño. Era como si algo invisible estuviera estudiando nuestras reacciones. El ambiente se volvía cada vez más incómodo y surrealista. Lo más extraño era darnos cuenta de que nunca hubo intento de entrar en la casa. La persona desconocida permanecía afuera, pero lo suficientemente cerca para dejarnos inseguros. Cada movimiento del exterior era interpretado como amenaza. Cada sombra se volvía sospechosa. La sensación de peligro era real, incluso sin agresión directa. No sabíamos si era humano o algo diferente. Simplemente existía, invisible, observando. Y eso nos dejaba exhaustos, mental y físicamente. Al final de la tarde de la víspera, notamos que algunos paquetes simplemente desaparecieron. No había señales de que alguien se los hubiera llevado. Simplemente ya no estaban allí. Nos quedamos confusos, pero también aliviados. Era imposible explicarlo. La sensación era de que la situación estaba bajo algún tipo de control invisible, que decidía cuándo intervenir o cuándo desaparecer. Nos quedamos mirando unos a otros sin saber qué pensar. La duda aumentaba el misterio. En los días siguientes, la presencia no se repitió con la misma intensidad. No recibimos más paquetes extraños y las cámaras no registraron nada inusual. Pero el recuerdo de aquellas horas no nos dejó. Cada vez que alguien tocaba el timbre o un viento golpeaba una ventana, recordábamos aquella noche. La experiencia dejó marcas sutiles, pero permanentes. La sensación de que algo invisible observaba nuestra casa nunca desapareció completamente. Hablamos sobre explicaciones lógicas, error del correo, broma de alguien, coincidencias, hasta algo sobrenatural, pero nada tenía sentido. Los objetos eran concretos, los vídeos eran reales, y aún así nada explicaba completamente los acontecimientos. La experiencia era concreta y, al mismo tiempo, inexplicable. Cada paquete parecía tener su propia historia e intención, y la sensación de que nuestra vida había sido invadida permanecía, silenciosa, invisible. Hasta hoy recordamos aquella Nochebuena como algo único. Nunca más vivimos algo parecido, pero la memoria del miedo y la tensión permanece. Es una mezcla de incredulidad y respeto por lo que sucedió. No fue algo imaginario. No inventamos nada. La sensación de que alguien o algo nos visitó y nos estudió es real, y cada miembro de la familia lo siente de manera diferente. Conversando con parientes y amigos, descubrimos que nadie más tuvo experiencias similares. Esto reforzó la sensación de que lo que vivimos era aislado y concreto. No hay explicación racional, no hay pruebas de malicia o de cualquier intencionalidad clara. Solo la certeza de que algo extraño sucedió, involucrando objetos que cargan nuestras memorias. Cada detalle todavía nos provoca escalofríos. Hasta hoy me pregunto quién o qué era aquella persona, y cómo sabía tanto sobre nosotros, qué quería al devolver cada objeto perdido. La sensación de invasión de la privacidad y de manipulación de nuestro pasado permanece intacta. Nunca encontramos una respuesta y quizás nunca la encontremos. Pero, de cierta forma, aceptar el misterio se ha convertido en la única manera de seguir adelante.
El recuerdo de aquella noche todavía nos observa, silenciosa. La historia termina así, sin explicación definitiva. Seguimos viviendo en la misma casa, pero la memoria de aquella víspera todavía nos acecha. Miramos los rincones, ventanas y paquetes antiguos de manera diferente. Nunca supimos si fue alguien real o algo más allá de nuestra comprensión. Pero una cosa quedó clara. Por una noche entera, nuestra intimidad fue invadida, observada, y quizás, en algún lugar allá afuera, esa presencia todavía nos vigila, silenciosa, esperando el momento justo. Hola. Siempre que pienso en aquella Navidad en Jalisco, siento un escalofrío que no puedo explicar. Mi familia y yo decidimos pasar unos días en una cabaña cerca del bosque para huir de la ciudad y del ruido. Llegamos a primera hora de la tarde, cargando maletas, comida y algunas decoraciones navideñas sencillas. La cabaña era pequeña, pero cómoda, con una chimenea que ya tenía leña lista. Mi hermano menor corría de un lado a otro, emocionado, mientras mis padres arreglaban la cocina. Hasta ese momento, todo parecía normal. Yo ni me imaginaba que esa noche cambiaría la sensación de seguridad que tenía. Cuando oscureció, empezamos a preparar la cena. El olor a pollo asado y tamales llenaba la cabaña, y el calor de la chimenea hacía el ambiente acogedor. Por la ventana, solo era posible ver el contorno de los árboles contra el cielo oscuro. El silencio del bosque era casi absoluto, roto solo por el viento. Yo sentí una sensación extraña, pero intenté ignorarla. Mi hermana arreglaba la mesa, mi hermano hacía chistes tontos, y mis padres se reían con él. Todo parecía normal, hasta que percibí una lucecita parpadeando entre los árboles. Pensé que era un reflejo de la chimenea, pero la luz se movía. Llamé a mi madre y a mi padre, que miraron, pero dijeron que quizás era alguna luciérnaga o un reflejo del claro de luna. Yo no conseguía convencer a mi cerebro de que fuera algo común. Aquella luz parecía acercarse a la cabaña, lentamente, como si nos estuviera observando. El corazón me empezó a latir fuerte, y mi hermano, que antes bromeaba, se detuvo y se quedó mirando fijo a la ventana. La sensación de que algo extraño estaba ocurriendo empezó a crecer. Intentamos reír, diciendo que era imaginación, pero mi hermano empezó a ponerse nervioso. Dijo haber oído chasquidos, como ramas que se rompían. Mi madre encendió la luz principal de la sala, y por un instante la lucecita desapareció. Respiramos aliviados, pero pronto nos dimos cuenta de que había algo raro. Un banco del porche parecía haber sido movido, ligeramente. Mi padre se levantó y fue hasta la puerta, pero no había nadie. El bosque estaba silencioso, sin ninguna sombra visible. Yo sentí un escalofrío en la espalda. Mi madre se puso pálida, mi hermano me agarró la mano con fuerza y volvimos al interior de la cabaña. Intentamos retomar la normalidad, pero el ambiente había cambiado. Cada sonido del bosque parecía más intenso, cada rama rota hacía que nuestros corazones se aceleraran. Mi padre insistió en que era el viento, animales o nuestra imaginación, pero nadie conseguía ignorar la sensación de que había algo muy cerca, observando silenciosamente. Unos minutos después, escuché otro chasquido, más cercano. Miré por la ventana y vi la luz de nuevo, ahora más clara, casi entre los árboles. No era un reflejo, era algo real. Mi padre tomó la linterna y decidió verificar, pero yo le pedí que no saliera. Él insistió y caminó hasta la puerta, iluminando el suelo húmedo. Regresó enseguida, con la expresión seria. «No hay nadie», dijo mi padre, «pero alguien estuvo aquí». Señaló unas huellas en la tierra húmeda que iban desde el bosque hasta cerca del porche. Mi hermano empezó a llorar bajito. Mi madre me jaló hacia adentro, cerrando la puerta con llave. Nadie había salido de la cabaña, pero las huellas estaban ahí, recientes y humanas. El miedo era real, sofocante, y todos nos dimos cuenta de que aquella noche sería diferente a cualquier otra. Descubrimos otras señales, restos de una fogata reciente cerca de unas piedras
y un par de mochilas pequeñas dejadas recargadas en árboles. Alguien había pasado la noche ahí, cerca de la cabaña, sin que viéramos u oyéramos nada. Intentábamos calmarnos, diciendo que quizás eran turistas o cazadores, pero los objetos dejados eran claramente humanos. Era imposible explicar racionalmente lo que estaba sucediendo. Pasamos horas en la sala, encerrados, intentando escuchar cualquier señal que nos permitiera entender lo que pasaba. Cada sonido del bosque nos hacía estremecer. Ramas, hojas, pequeños chasquidos. Con cada parpadeo de la luz, el corazón se disparaba. Mi padre se quedaba mirando por la ventana con la linterna, pero la luz parecía alejarse y reaparecer en otros puntos, como si nos estuviera poniendo a prueba. El miedo era creciente, constante, y todos sentíamos el peso de la presencia invisible. Alrededor de las 2 de la mañana, mi madre sugirió llamar a la policía, pero no había señal de teléfono móvil en la cabaña. Nos quedamos ahí, en silencio, observando. Cada rama rota, cada sonido diferente, nos ponía más tensos. La sensación de invasión silenciosa se volvió casi insoportable. Todos nos preguntábamos, ¿quién o qué estaba ahí afuera? La noche parecía interminable, y ninguna explicación racional conseguía calmar lo que sentíamos. Cuando el sol empezó a salir, la sensación de tensión no desapareció completamente. Miré por la ventana y no había nadie, nada se movía. Mi padre salió cautelosamente y constató que las huellas todavía estaban ahí, pero borrosas por la humedad de la noche. Intentamos convencernos de que quizás era algún animal, algún visitante del bosque que no pudimos ver. Pero los objetos humanos y la fogata reciente indicaban algo diferente. El miedo permanecía, silencioso y persistente. Decidimos intentar dormir un poco más, pero nadie pudo. Cada ruido de la cabaña nos asustaba. Cada sombra proyectada por el sol naciente parecía moverse de manera sospechosa. La cabaña que antes parecía acogedora, ahora parecía frágil, pequeña, expuesta. Mi hermano no quería separarse de mí ni por un segundo, y mi madre se quedaba mirando por la ventana como si esperara que algo surgiera de nuevo. El ambiente era pesado, y todos lo sentíamos. Por la mañana, resolvimos explorar los alrededores con más cuidado, intentando entender lo que había pasado. Encontramos algunas huellas yendo en dirección al bosque, pero desapareciendo rápidamente. No había forma de rastrear o identificar quién podría haber pasado por ahí. Intentábamos ser racionales, pero era imposible ignorar la sensación de que estábamos siendo observados. Mi corazón todavía estaba acelerado y la tensión no disminuía. Mientras preparábamos el café, noté que algunos objetos del lado de afuera habían cambiado de lugar. Un balde que antes estaba recargado en la pared ahora estaba acostado. Mi padre dijo que deberíamos solo arreglar y seguir, pero nadie conseguía dejar de mirar hacia el bosque. La sensación de presencia continuaba, silenciosa, casi sofocante. Todos nos dimos cuenta de que algo extraño había pasado y que no había una explicación sencilla. Decidimos dar una caminata más larga, para intentar relajarnos y aclarar la mente. Agarramos mochila, agua y frutas, pero cada paso parecía acercarnos al miedo de la noche anterior. Los árboles densos y el viento que pasaba por las ramas daban la sensación de susurros. Yo intentaba convencerme de que era solo tensión acumulada, pero el cuerpo no colaboraba. El bosque parecía más vivo de lo que debería ser, como si estuviera observando a cada uno de nosotros. En cierto momento, mi hermano señaló algo que se movía rápidamente entre los árboles. Parecía un animal, probablemente un conejo o zorro, pero la proximidad nos puso tensos. Seguimos andando, sin hablar mucho, todos conscientes de que el bosque ya no era solo un escenario, sino algo que participaba de la noche de forma activa. El silencio cargaba una amenaza invisible que no podíamos identificar. Al volver a la cabaña, noté nuevas señales de presencia. Un par de huellas recién hechas llevaban hasta la puerta principal y parecía que alguien había removido algunas plantas del jardín. Mi padre frunció el ceño, mi madre respiró profundo. No había explicación,
Nadie pudo haber salido de la cabaña sin que viéramos, pero las señales estaban ahí. La tensión aumentó de nuevo y nos dimos cuenta de que estábamos rodeados por algo desconocido, pero demasiado cerca para ignorar. Decidimos que era mejor irnos inmediatamente. Arreglamos las maletas con prisa, en silencio, cada paso resonando dentro de la cabaña. Mi hermano me agarraba la mano con fuerza. Mi madre miraba constantemente hacia atrás, como si esperara ver a alguien surgir. Yo también sentía miedo, pero intentaba mantenerme firme por el bien de todos. La idea de permanecer allí más tiempo era imposible de aceptar. Cuando entramos en el coche, miré una última vez hacia la cabaña. Nada se movía, ninguna luz parpadeaba, pero la sensación de que habíamos sido observados todavía flotaba en el aire. Mi padre encendió el coche y seguimos por la carretera estrecha, con los ojos en el bosque. Cada árbol parecía esconder algo, cada sombra en el camino reforzaba el recuerdo de la noche anterior. El silencio del camino solo aumentaba la sensación de que todavía estábamos siendo vigilados. Durante el camino de vuelta a la ciudad, intentábamos racionalizar. Quizás eran turistas, cazadores o solo nuestra imaginación, pero nadie conseguía creer totalmente en esa explicación. Cada sombra distante, cada luz al borde de la carretera, nos recordaba aquellas pequeñas luces y las huellas alrededor de la cabaña. La experiencia de la noche anterior estaba muy viva, y el miedo real continuaba acompañándonos, silencioso y persistente. Llegando a casa, intentamos retomar la rutina normal, pero la memoria de aquellas horas nos acompañaba. Mi hermano dormía mal, despertándose varias veces por la noche, y mi madre evitaba hablar sobre lo ocurrido. Mi padre parecía inquieto, siempre mirando por la calle, como si temiera que alguien nos hubiera seguido. Yo intentaba entender racionalmente, pero la sensación de invasión silenciosa no nos dejaba en paz. El recuerdo de las luces y las huellas era constante. Algunas semanas después, volvimos a la cabaña para recoger pertenencias olvidadas. Todo parecía normal, sin señales recientes de presencia. Sin embargo, algunas marcas en la tierra todavía estaban allí, resistentes, como si quisieran permanecer. Caminando por el jardín, sentí de nuevo aquella sensación de ser observado. Era imposible ignorar. Mi corazón se aceleró y tuve ganas de salir corriendo, pero necesité controlarme. Conversando con vecinos de la región, descubrimos que otras personas ya habían notado luces extrañas y muebles moviéndose en cabañas cercanas al bosque. Nadie conseguía explicarlo, y todos parecían aceptar el fenómeno como algo inexplicable. Esto nos dejó al mismo tiempo aliviados y asustados. No estábamos solos en nuestra experiencia, pero no había respuestas. Mi familia evita hablar sobre lo ocurrido, pero cuando el tema surge, la conversación muere rápidamente. Yo intento no pensar mucho, pero pequeños recuerdos aparecen sin aviso. El chasquido de ramas, la luz parpadeando, el olor de la fogata apagada. Son detalles comunes, pero cargados de peso, como si estuviéramos lidiando con algo que no puede ser explicado. Una vez intenté fotografiar el lugar, pensando que quizás habría una prueba. Las fotos parecían comunes, solo árboles y senderos, pero, al mirar mejor, percibí pequeñas luces borrosas en una de las fotos, casi imperceptibles. No sé si eran reflejos, algún error de la cámara u otra cosa. Pero me hizo recordar que algo realmente estuvo allí, muy cerca de la cabaña. Mi hermano todavía comenta sobre aquella noche, pero sin detalles. Él recuerda el miedo, el apretón de mi mano y el silencio sofocante. Mi madre evita volver a visitar los recuerdos, y mi padre guarda lo ocurrido solo para sí. Cada uno tiene su propia forma de lidiar con algo que no se puede comprender completamente, y todos sentimos que aquello fue real. Intenté buscar historias locales sobre el bosque, pero no encontré nada concreto que explicara lo que pasó. Solo relatos vagos de luces extrañas o personas desapareciendo por algunas horas. Nada que trajera respuestas. Esto solo refuerza la sensación de que hay algo inexplicable allí, algo que no quiere ser encontrado o comprendido. Hasta hoy,
No sabemos si alguien realmente estuvo en la cabaña, si eran turistas despistados o algo que no conseguimos identificar. Lo que sé es que sentimos miedo real, palpable, y que algunas experiencias permanecen inexplicables. Quizás nunca sepamos la verdad, pero el recuerdo de las luces, de las huellas y del silencio del bosque continuará con nosotros para siempre. Siempre que entro en un bosque, recuerdo las luces parpadeando y los objetos movidos. El recuerdo es vívido y el miedo no desaparece completamente. No es una historia que se cuente fácilmente porque nadie cree totalmente. Pero para nosotros, la memoria de aquella noche es real y el peso de la experiencia permanece, como si el bosque guardara algo que no debe ser revelado. A veces me pregunto si aquello nos observó por curiosidad o por algún motivo que jamás entenderemos. La sensación de ser seguido continúa conmigo, incluso sin señales visibles. Cada vez que veo una luz distante entre los árboles, mi cuerpo reacciona de inmediato, que es como si el pasado estuviera siempre al acecho, y nosotros solo hubiéramos sido observadores involuntarios. Cuando volvimos a la cabaña años después, no sentimos miedo inmediato, pero había un silencio extraño, pesado, que nos hizo salir rápido. Ninguna luz parpadeaba, ninguna huella aparecía, pero todos sabíamos que la sensación de invasión podía regresar en cualquier momento, y nadie se sentía realmente seguro. El bosque parecía guardar secretos antiguos, invisibles, que nadie podía confrontar. Desde aquella noche percibo pequeños detalles que antes ignoraba, sonidos, luces, movimientos casi imperceptibles. Cada vez que esto sucede, mi corazón se dispara y la memoria de aquella noche me envuelve de nuevo. No hay explicación racional, solo el recuerdo de que algo estuvo allí, muy cerca, invisible, y nosotros lo sentimos, pero no lo vimos. Nunca supimos quién o qué se acercó a la cabaña aquella noche en Jalisco. Pudo haber sido una persona, un grupo, o algo que no conseguimos comprender. Lo que sé es que sentimos miedo real, palpable, y que algunas experiencias permanecen inexplicables. Quizás nunca sepamos la verdad, pero el recuerdo de las luces y de las huellas continuará con nosotros para siempre, como un secreto silencioso del bosque. Buenas noches. Nunca pensé que fuera a escribir sobre algo así, pero después de lo que pasó, siento que necesito dejar constancia. Vivo en un condominio en Jalisco, de esos con edificios medianos y garaje subterráneo. Durante el periodo de fiestas, ya noté pequeñas señales extrañas, pero pensé que era solo el ajetreo de fin de año. Todo el mundo anda apurado, riendo, cargando bolsas. Yo mismo salí a comprar comida. Pensé que era paranoia mía. Pero la cosa se puso rara rápido. Una noche, al pasar por el estacionamiento, escuché algo que me heló. Un susurro bajo, casi imperceptible, como si alguien estuviera llamando mi nombre. Miré los coches, todos quietos, nadie cerca. El eco del sonido parecía venir de todos los rincones del estacionamiento al mismo tiempo. Intenté racionalizar. Tal vez era el viento golpeando las puertas o alguien hablando por teléfono móvil, pero no había nadie. Me quedé parado unos minutos, tratando de escuchar de nuevo. Entonces noté pasos lentos y rítmicos, caminando cerca de mi coche, luego alejándose. El corazón se me disparó y seguí el sonido. Nada, solo silencio absoluto. Al día siguiente, hablé con un vecino, el señor Martínez, que vive en el bloque de al lado. Él también había escuchado algo extraño durante la semana, pero se rió, diciendo que probablemente eran gatos o ratones. Pero cuando mencioné los pasos y las voces, su sonrisa desapareció. Dijo que a veces el garaje parecía vivo, pero nunca se explicó bien. Empecé a notar que otros residentes estaban más tensos, mirando hacia atrás, evitando el subsuelo. La sensación de que el espacio seguro estaba de alguna manera invadido comenzó a crecer. Entonces vinieron las pequeñas señales.
Una pelota de fútbol que mi sobrino había olvidado en el garaje apareció debajo del coche de otro vecino. Una bolsa con compras que dejé cerca del ascensor terminó en la entrada del bloque. Objetos simples, cotidianos, pero fuera de lugar. La primera vez que sucedió, traté de reírme. La segunda vez, sentí escalofríos. No había explicación lógica. Nadie admitía haber tocado las cosas. Las cámaras del condominio solo mostraban sombras moviéndose sin nadie visible. Una noche, decidí quedarme a observar. Llegué temprano. Llevé mi mochila y me senté en el coche, fingiendo que estaba revisando mi teléfono móvil. Las luces del garaje parpadeaban de vez en cuando, lo que atribuí a la red eléctrica sobrecargada. Entonces, escuché de nuevo la respiración baja, arrastrándose cerca del coche. Miré a los lados, nada. Empecé a filmar discretamente, pero en la pantalla del teléfono móvil todo parecía normal, excepto un reflejo que se movía sin origen. El miedo comenzó a apretar mi pecho. Al día siguiente, se lo conté a la administración del condominio, pensando que tal vez era un problema de seguridad. Revisaron las cámaras, pero dijeron que no había nada fuera de lo común. Solo sombras captadas de forma extraña, pero nada concreto. Me sentí incómodo porque yo y otros vecinos habíamos presenciado movimientos de objetos y ruidos que no podían ser ignorados. Empecé a percibir que cada vez que alguien entraba o salía del subsuelo, miraba hacia atrás con cierto recelo. La tensión se extendía silenciosa, sin que nadie admitiera totalmente el miedo. Una amiga mía, que vive en el bloque de al lado, me dijo que le pasaba lo mismo. Sus bolsas aparecían en lugares diferentes. Sus pantuflas desaparecían y reaparecían al lado de la puerta. Al principio se reía, le parecía divertido, pero a la tercera vez empezó a ponerse nerviosa. Me comentó que sentía como si alguien estuviera siempre observando, incluso sin mostrarse. Me sentí aliviado de no ser solo yo, pero también aprehensivo. La sensación de invasión del espacio seguro se estaba volviendo real para varias personas y nadie sabía explicarlo. Un día, al llegar al garaje, noté algo nuevo: marcas de pisadas húmedas, pequeñas e irregulares, cruzando el suelo hasta el ascensor. Parecían recién hechas. No había llovido, ni había una tubería goteando. Me quedé parado mirando, y una mezcla de curiosidad y miedo me hizo seguir las huellas hasta un rincón oscuro. Desaparecían abruptamente, como si se hubieran evaporado. Respiré hondo, tratando de convencerme de que era alguien gastando bromas, pero mi instinto decía que no era un juego de niños. Comencé a grabar audio también, esperando capturar los susurros. Al principio, no noté nada más que el ruido normal de coches y motores, pero en algunas grabaciones, al subir el volumen, se podían escuchar murmullos casi imperceptibles, repitiendo palabras que no pude descifrar. El escalofrío me subía por la espalda cada vez que revisaba los audios. Intenté mostrárselo a amigos, pero nadie conseguía oír nada sin manipular el sonido. Empecé a cuestionar mi propia cordura, pero no podía ignorar las señales a mi alrededor. Las noches se hacían más difíciles. Llegar a casa se convirtió en un acto tenso, aunque solo fuera para coger algo rápido del coche. Miraba constantemente las sombras y cada ruido parecía amplificado. La sensación de que alguien o algo estaba allí sin revelarse era sofocante. Un vecino comentó que él también sentía eso, que a veces oía pasos sin nadie cerca. El miedo colectivo aumentaba, pero nadie hablaba abiertamente. Era como un secreto pesado, compartido en silencio. Cierta noche, después de un día agotador, decidí estacionar en el mismo lugar de siempre, pero me quedé dentro del coche tratando de relajarme. Escuché de nuevo el susurro, esta vez más cerca. Sentí mi corazón acelerarse y mis manos sudar. Miré por el retrovisor y vi una sombra acercándose, indefinida, casi flotando, sin un contorno humano claro. Parpadeé y desapareció. Por unos segundos no supe si lo había imaginado. Respiré hondo y traté de convencerme de que era la luz del poste reflejándose, pero algo dentro de mí decía que no. Al día siguiente fui a hablar con la administradora. Le expliqué todo.
desde los susurros hasta los objetos fuera de lugar y las sombras en las cámaras. Ella me miró como si estuviera exagerando, pero prometió reforzar la seguridad. Algunas cámaras fueron reubicadas y la iluminación mejoró. A pesar de esto, las señales continuaron. Pequeñas cosas cambiaban de sitio y los ruidos persistían, especialmente en los horarios más silenciosos. Era como si el subsuelo tuviera su propia vida, invisible y silenciosa. Empecé a ir al garaje solo acompañado de mi hermano, para no enfrentarlo solo. Durante una de esas veces, él vio algo que yo no había percibido. Una sombra pasando rápidamente entre los coches, casi imperceptible, pero demasiado veloz para ser humana. Intentamos seguirla, pero se esfumó. Ninguna puerta se cerró, ningún coche se movió. Nada que pudiera indicar presencia humana. Comencé a sentir que estábamos lidiando con algo que desafiaba explicaciones simples, pero aún necesitaba mantener la calma. Un vecino mayor, que rara vez habla, comentó que hacía años escuchaba historias parecidas en el condominio, pero que nunca nadie se había dispuesto a investigar a fondo. Decía que el subsuelo siempre había tenido una sensación extraña, pero que ahora parecía más intensa. Me quedé pensando en eso y empecé a fijarme en detalles que antes pasaban desapercibidos. El eco extraño, la forma en que la luz se refleja en los coches, el frío que parece concentrarse allí. Nada de esto explicaba los movimientos de objetos, pero reforzaba que había algo diferente en el lugar. Una vez, dejé mi teléfono móvil cargando en el suelo cerca del coche mientras cogía algo de mi bolso. Cuando volví, estaba en el mismo lugar, pero con la pantalla boca abajo. No había viento, nadie cerca, y el cable no se había movido. Empecé a registrar todo sistemáticamente. Horarios, ruidos, objetos fuera de lugar, sombras captadas por las cámaras. Crear un diario detallado ayudaba a mantener la cordura, pero también dejaba cada vez más claro que algo extraño estaba sucediendo. Cierta madrugada, necesité ir al coche a buscar unos documentos que había olvidado. El garaje estaba silencioso, pero la sensación de ser observado era fuerte. Cada paso mío resonaba, y los reflejos de las luces creaban sombras en las esquinas. Cuando me acerqué al coche, oí de nuevo los pasos rítmicos detrás de mí, pero nadie aparecía. Me giré rápidamente y nada. Mi corazón se disparó y me quedé paralizado por unos segundos. Luego respiré hondo y traté de racionalizar. Debería ser solo la acústica extraña del lugar, pero sabía que no era solo eso. En los días siguientes, empecé a conversar más con vecinos sobre experiencias similares. Algunos confesaron que oían murmullos, otros que sentían un frío súbito cerca de sus coches. Nadie hablaba mucho, pero había una tensión compartida. Parecía que todos sabían que algo extraño ocurría, pero nadie quería admitirlo totalmente. Comencé a notar pequeños cambios en la rutina de cada uno. Llegaban más temprano o más tarde para evitar el garaje, salían con más rapidez y evitaban mirar hacia los rincones oscuros. Un día, llegué temprano para estacionar y me di cuenta de que la pelota de mi sobrino estaba en el mismo lugar de siempre. Pero cuando me acerqué, comenzó a rodar lentamente, sin viento, sin nadie cerca. Mi instinto fue retroceder y observé por unos segundos. Se detuvo cerca de un coche vacío, como si hubiera sido empujada. Respiré hondo, tratando de convencerme de que era algún efecto de la inclinación del suelo o vibración de otros coches, pero sabía que no tenía sentido. Empecé a notar también cambios en la iluminación. Algunas lámparas parpadeaban o se oscurecían momentáneamente, creando sombras extrañas en las paredes. A veces parecía que se ajustaban a medida que me movía. Un vecino comentó que sentía algo parecido, una atención invisible en el subsuelo. Empecé a darme cuenta de que el garaje no era solo un lugar, sino un ambiente que parecía reaccionar a nuestra presencia. No había explicación lógica, y eso me dejaba cada vez más inquieto. En una noche, decidí quedarme hasta tarde observando. Me senté dentro del coche, sin hacer ruido, y empecé a grabar todo con la cámara. Durante más de una hora, nada parecía suceder. Pero cuando revisé el video al día siguiente, noté algo extraño.
Una sombra indefinida se movía lentamente entre los coches, pero no tenía contornos humanos. Era sutil, casi imperceptible, pero existía. No pude dormir bien esa noche. La sensación de estar siendo vigilado se hacía cada vez más fuerte. Comencé a registrar los horarios en que ocurrían los fenómenos. Me di cuenta de que siempre sucedía en el período más silencioso, cuando casi nadie pasaba por el garaje. Extrañamente, cuando había movimiento de residentes, nada pasaba, como si el algo necesitara silencio para manifestarse. Empecé a planear estrategias, entrar acompañado, evitar horarios de baja circulación, observar cámaras. Nada parecía impedir que pequeñas anomalías ocurrieran, pero ayudaba a reducir la frecuencia. Un día, mi vecina más cercana me contó que escuchó voces de niños riendo en el subsuelo. Afirmó que las risas se detenían cuando alguien se acercaba. Al principio, pensé que estaba exagerando, pero luego me di cuenta de que otros vecinos habían reportado algo parecido. Risas y susurros inexplicables se volvieron parte de la vida cotidiana. El garaje, que antes era solo práctico, ahora parecía un espacio tenso, lleno de expectación y aprensión. Comencé a observar los detalles más pequeños. Bolsas, pelotas, pantuflas, todas cambiando de lugar, pero siempre discretamente. Nada fuera de lo común parecía ocurrir para quien no prestara atención. Pero para quien estaba consciente, cada movimiento estaba cargado de misterio. Fui dándome cuenta de que el miedo colectivo creaba una tensión casi física. Cada persona intentaba actuar normalmente, pero el subsuelo parecía desafiar eso. Un espacio que debería ser seguro se convirtió en una incógnita. Una noche, necesité cargar compras y fui solo. Cuando llegué, noté una sombra alargada detrás de un coche. Parecía acompañar cada movimiento mío. Me quedé inmóvil, tratando de mantener la calma. Cuando di un paso, la sombra retrocedió ligeramente. No era humana, al menos no completamente. Mi instinto me decía que saliera corriendo, pero necesitaba coger las bolsas. Logré completar la tarea sin incidentes directos, pero el miedo permaneció pegado a mí durante horas. Comencé a percibir patrones en los movimientos de objetos. Pequeñas bolsas cambiaban de lugar, siempre cerca de los coches de residentes que llegaban más tarde. Era como si hubiera una atención selectiva. Decidí documentar todo: fotos, videos, notas detalladas. Cuanto más observaba, más difícil era ignorar que algo extraño estaba sucediendo. Pero aún así, nadie conseguía probar nada. La tensión colectiva aumentaba, y la sensación de estar siendo vigilado parecía crecer cada día. Con el paso de los días, noté que el miedo comenzó a cambiar mi comportamiento. Evitaba mirar mucho hacia las esquinas del garaje, entraba y salía rápido, fingía normalidad. Empecé a dejar el coche siempre más cerca del ascensor, aunque eso significara disputar un lugar. Otros residentes hacían lo mismo. Nadie hablaba abiertamente, pero se podía sentir en la actitud de las personas que algo andaba mal. Era un malestar constante, como si el subsuelo estuviera siempre observándonos. Cerca de Navidad, el condominio se llenó de actividad: visitantes, coches extra, ruido. Curiosamente, durante esos días, casi nada sucedió. Las voces cesaron, los objetos dejaron de cambiar de lugar. Aquello trajo un cierto alivio, pero también una extrañeza. Parecía que la presencia constante de personas ahogaba lo que sea que estuviera allí. Cuando las fiestas terminaron y el movimiento disminuyó, todo volvió poco a poco, de forma sutil y silenciosa. En una madrugada, me desperté con una notificación en el teléfono móvil. Era la aplicación de las cámaras del condominio. Había detectado movimiento en el estacionamiento. Abrí el video todavía medio dormido. Vi solo sombras desplazándose lentamente entre los coches sin forma definida. Ninguna persona apareció en ningún momento. El video duraba pocos segundos, pero fue suficiente para mantenerme despierto hasta el amanecer, tratando de encontrar alguna explicación racional. Al día siguiente, la administración envió un comunicado diciendo que no había señales de invasión o fallas de seguridad.
Las cámaras estaban funcionando normalmente. Aquello me dio una sensación extraña, casi de abandono. Era como si lo que estaba sucediendo no encajara en ningún protocolo. Los residentes continuaban reportando pequeños incidentes, pero siempre de forma discreta, casi pidiendo disculpas por mencionarlo. Nadie quería parecer exagerado o paranoico. Una tarde me encontré de nuevo con el señor Martínez. Comentó, en voz baja, que evitaba el subsuelo por la noche. Dijo que a veces oía a alguien respirando cerca de su coche, como si estuviera muy próximo. Le pregunté si creía que alguien se estaba escondiendo allí. Él solo se encogió de hombros y dijo que ciertas cosas no necesitan forma para ocupar un espacio. Aquello se quedó resonando en mi cabeza durante días. Con el tiempo, empecé a aceptar que tal vez nunca habría una explicación clara. No había amenazas directas. Nadie se lastimó. Nada realmente grave sucedió. Pero el malestar era constante. Era como convivir con una presencia silenciosa que nunca se mostraba totalmente. Continué usando el garaje porque no tenía opción, pero siempre con la sensación de que algo se movía allí cuando nadie estaba mirando. Algunos residentes se mudaron en los meses siguientes. Dijeron que era por motivos personales, trabajo, rutina, pero entre nosotros sabíamos que el estacionamiento tenía que ver. Los nuevos residentes parecían tranquilos al principio, sin notar nada extraño. Me preguntaba cuánto tiempo tardarían en empezar a percibir los pequeños detalles, los objetos fuera de lugar, los sonidos que no se explican. Era como un ciclo silencioso que se repetía. Hoy las cosas están más tranquilas, o tal vez me he acostumbrado. Las voces son raras, los pasos casi inexistentes. Aún así, a veces encuentro algo fuera de lugar. Una bolsa que no dejé allí. Una pelota apoyada en mi coche. Cuando esto sucede, siento ese escalofrío conocido en el estómago. Ya no se lo cuento a nadie. Aprendí que hablar no cambia nada. Siempre que bajo al subsuelo, siento una leve opresión en el pecho. No es pánico, es alerta. Camino atento, evito quedarme parado. A veces tengo la impresión de que las sombras se alargan demasiado, que se mueven un segundo después de lo esperado. Puede ser cansancio, puede ser sugestión, pero no puedo ignorarlo completamente. El espacio nunca ha vuelto a ser solo un estacionamiento para mí. No sé decir exactamente qué sucedió en ese condominio en Jalisco. Nunca vi algo claramente amenazador, nunca tuve una prueba definitiva, pero sé que algo cambió allí. El lugar sigue funcionando. La gente entra y sale todos los días. Aún así existe la sensación de que el subsuelo no está vacío, incluso cuando lo está. Y eso es lo que más me incomoda. Saber que algo puede estar allí, observando, sin nunca necesitar mostrarse.